Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? Yo soy Luis Jagia y el día de hoy hablaremos sobre el retiro del 25% de nuestras AFPs. Como sabemos, el 1 de mayo del 2020 se publicó una ley que autoriza el retiro de hasta el 25% del total de los fondos acumulados de los afiliados al sistema privado de pensiones, todo esto con el objetivo de aliviar las economías familiares y dinamizar la economía nacional causado por el problema que estamos viviendo actualmente. Bien, antes de irnos a la ley en detalle, haremos un breve repaso del sistema de pensión peruano. El sistema de pensión peruano es un sistema contributivo en el cual los trabajadores tienen que aportar para obtener en un futuro una pensión. Actualmente se manejan bajo dos esquemas. Tenemos el Sistema Nacional de Pensiones y el Sistema Privado de Pensiones. El Sistema Nacional de Pensiones es administrado por la Oficina de Normalización Previsional y el Sistema Privado de Pensiones son administrados por las AFPs, que en la actualidad son cuatro. Características. Bien, vamos a ver de una forma muy general. ¿Está bien? Tenemos las FPs. Primero, en una FP los aportes realizados van a una cuenta individual. En una ONP los aportes van a un fondo común. El aporte mensual en las AFPs vienen a ser de un 11.53% y en la ONP un aporte de un 13%. En la AFP la pensión de jubilación va a depender de los aportes realizados, del tiempo que hemos aportado y también de la rentabilidad que haya obtenido la AFP. A cambio, en la ONP, las pensiones de jubilación van a ser fijas, que van desde 500 soles hasta 893 soles. Obviamente que se tiene que cumplir el requisito de haber aportado 20 años y se puede cobrar a partir de los 65 años. Entonces, ¿cuál es mejor y cuál es peor? Ese tema lo vamos a dejar para otro video posterior, pero voy adelantándoles de que va a depender estrictamente de las características del aportante, va a depender del tiempo de aporte que le quede a esa persona, va a depender de los ingresos que posea, por ejemplo. En fin, lo dejaremos para otro video. Bien, ahora centrémonos en la ley. La ley nos dice que para fondos inferiores a 4.300 soles podemos hacer el retiro total, esto en una sola etapa. Si tenemos fondos entre 4.300 y 17.199 soles, el retiro mínimo será de una UIT. Para fondos entre 17.200 y 51.599 se retirará el 25%. Y para fondos superiores a 51.600 el retiro máximo será de 3 UITs. En estos tres casos el retiro se efectuará en dos fases. Ahora la pregunta, ¿retiro o no esos fondos? Primero, aclarar de que yo les voy a dar algunas sugerencias o les voy a comentar algunos factores a tener en cuenta para hacer este retiro o no. Al final, la decisión la toman ustedes. Entonces, si nosotros necesitamos dinero para solventar nuestras necesidades básicas durante esta crisis, entonces sin pensarlo tendremos que disponer. Sin embargo, si nosotros queremos usar este dinero para comprar, por ejemplo, un televisor, un iPad, un Play, en este caso sería recomendable no hacerlo. Si nosotros tenemos en mente alguna inversión, algún negocio que nos pueda dar una rentabilidad mayor obtenida por las FPs, entonces también nos convendría hacerlo. A continuación vamos a analizar más detalladamente los factores que debemos tomar en cuenta para poder realizar este retiro. Primero, tenemos que saber qué porcentaje de nuestras inversiones está en el mercado local y qué porcentaje está en el mercado exterior. Ahora me voy a centrar en Prima FP, que es donde yo he realizado mis aportes. Como se puede ver en los tres fondos, la mayoría de las inversiones se encuentra en el Perú. Por lo tanto, estos fondos se verán afectados en mayor o en menor medida de acuerdo al mercado peruano. Teniendo en cuenta lo mencionado antes, ahora entramos a nuestra FP y vamos a ver el resumen de nuestro fondo. En ahí podemos visualizar los aportes que hemos realizado hasta la fecha, la rentabilidad, que en este caso es negativa por esta caída de mercados, y también podemos ver las comisiones que hasta el momento nos ha cobrado la FP. Entonces, nosotros viendo nuestra rentabilidad, o sea, si nuestra rentabilidad negativa es muy alta, entonces probablemente no nos convenga retirar, porque no vamos a poder recuperar, sino si la rentabilidad vemos de que no es un monto muy significativo, entonces en ese caso sí nos convendría retirar para poder invertir en otras cosas que podría rendirnos mucho más que aquí. Otro punto interesante es ver la evolución, en este caso del valor cuota.
Como podemos ver, actualmente estamos en una fase de recuperación, pero la recuperación aún fue muy pequeña. Ahora, tener en cuenta que si nosotros, por ejemplo, hemos iniciado a invertir en ese periodo de mercado alcista, por ejemplo, en aquí cuando la cuota estaba a 36.04, 31 de julio de 2019, entonces probablemente esa caída nos ha afectado mucho más que si hubiéramos iniciado en un periodo que aún no era alcista. Además, como habíamos mencionado, vemos aquí el índice de S&P 500 que nos representa el mercado estadounidense. En este caso, la recuperación ha sido regular. En el caso del mercado europeo también fue regular. Sin embargo, en el caso del mercado peruano, el EPU por si acaso es un ETF que nos representa mejor dicho, que está conformado en su mayoría por empresas peruanas, por lo cual nos puede representar el estado del mercado peruano hasta un determinado punto. Y como podemos ver, la recuperación fue leve. Y es por eso que también se refleja en el fondo. Entonces, viendo todas esas cosas, nosotros al final podremos decidir si nos conviene o no retirar nuestros aportes de FP. Cabe mencionar que si nosotros retiramos ahora nuestros fondos, cuando el mercado se recupere, nosotros no participaremos de las ganancias de esa recuperación. Eso hay que tenerlo bien en claro. Por eso, analicemos bien y decidamos. Para finalizar el video de esta ocasión, les dejo con una frase de Lao Tse. Un viaje de 1000 kilómetros empieza con un paso. Aprovechando que estamos hablando de nuestra renta de jubilación, reflexionemos y organicemos nuestras finanzas pensando en un largo plazo, pues es donde más vamos a requerir un flujo constante de efectivo. Amigos, espero que este video haya sido de su agrado. No olviden de darle un like y suscribirse si aún no lo han hecho. Conmigo, hasta la próxima.